¿Alguna vez has sentido que tus palabras y pensamientos te meten en problemas más rápido de lo que puedes detenerte a pensar? Santiago 3:8 nos advierte. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Esta declaración no solo revela la dificultad de controlar lo que decimos, sino que también expone una verdad profunda. Nuestras palabras nacen de lo que habita en nuestra mente. Si no aprendemos a gobernar lo que pensamos, jamás podremos dominar lo que hablamos. Hoy exploraremos cómo Dios no solo desea transformar tu corazón, sino también enseñarte a controlar tu boca y tu mente. Te mostraremos cómo las Escrituras ofrecen una guía clara para renovar tus pensamientos y refinar tus palabras según su voluntad. ¿Estás listo para entender cómo Dios quiere moldearte desde adentro hacia afuera? Desde muy temprana edad nos enseñan a tener cuidado con lo que decimos, a pensar antes de hablar, a no herir con palabras, pero pocos se detienen a analizar de dónde surgen realmente esas palabras que tanto pueden construir como destruir. Jesús mismo, al hablar con los fariseos, reveló una verdad profunda que muchos pasan por alto. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. En otras palabras, no se trata solo de la lengua, se trata del corazón, de la mente, de ese terreno invisible donde se cultivan las semillas del pensamiento. Lo que sale por tu boca ya ha sido procesado internamente. Tus palabras son en realidad el reflejo de tu mundo interior. Por eso intentar controlar lo que dices sin antes someter tus pensamientos a Dios es como tratar de contener un río sin cerrar la fuente. Todo comienza en lo oculto. Y es allí, en esa parte que nadie ve, donde se libra la verdadera batalla espiritual. La mente es el campo de guerra. Es allí donde el enemigo planta ideas, donde tus emociones nublan el juicio, donde los recuerdos del pasado se transforman en argumentos que justifican reacciones que no agradan a Dios. Pablo lo entendía bien cuando escribió: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. No dice que llevemos cautiva la lengua ni las emociones, sino los pensamientos. Porque si tus pensamientos se someten a Cristo, tus palabras también lo harán. Aquí es donde comienza el verdadero dominio propio, en la mente. Pero no se trata solo de reprimir lo que piensas, sino de transformar lo que habita dentro de ti. Y esa transformación no es superficial, no es cosmética. Es profunda, espiritual y completamente sobrenatural. En Romanos 12:2 se nos exhorta con firmeza: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar el entendimiento es cambiar el patrón con el que piensas, es dejar de ver el mundo con los lentes del dolor, del miedo o del ego y comenzar a ver con la mente de Cristo. Esa renovación no es un proceso automático, es diario, constante y requiere disciplina espiritual. Muchas veces buscamos la raíz de nuestros problemas en el exterior. Pensamos que si la gente cambiara, si las circunstancias fueran distintas, si la vida fuera más justa, podríamos vivir con más paz, hablar con más paciencia, controlar mejor nuestras reacciones. Pero Jesús enseñó todo lo contrario. Él mostró que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de su boca, porque eso viene del corazón. Mateo 15:18. Lo que sale revela lo que hay.
Y si lo que hay es orgullo, resentimiento, ira o frustración, tarde o temprano saldrá, aunque intentes disimularlo. La lengua no es independiente del alma, es una mensajera fiel de lo que hay dentro. Por eso, Dios no trabaja primero en tu boca, sino en tu interior, porque solo cuando tu interior es purificado, tus palabras reflejan la gracia y la verdad de Cristo. Hay personas que luchan con sus palabras porque no han sanado sus pensamientos. Se critican constantemente, murmuran, se quejan o hieren a otros porque están batallando con ideas que nunca han sido expuestas a la luz de la palabra. Viven en diálogo interno con la amargura, en conversación constante con la ansiedad. Y sus palabras son simplemente el eco de esa lucha silenciosa. En cambio, cuando alguien ha sido transformado por Dios, en lo profundo de su mente, su boca se convierte en instrumento de paz. Sus palabras tienen peso, pero no por volumen, sino por verdad. Hablan y algo en el ambiente cambia, porque han aprendido a hablar desde la victoria y no desde la herida. David, el hombre conforme al corazón de Dios, entendía bien esto. En el Salmo 19:14 escribió: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Él sabía que no podía separar una cosa de la otra. Si lo que meditaba en su corazón no era grato a Dios, sus palabras tampoco lo serían. Por eso oraba para que ambos, el pensamiento y la palabra, fueran alineados con la voluntad de Dios. Aquí encontramos una clave profunda para todo creyente que desea vivir en dominio propio. No basta con cuidar lo que dices, necesitas cuidar lo que piensas. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo el descontrol de la mente llevó al descontrol de la lengua y cómo eso provocó consecuencias devastadoras. En el desierto, el pueblo de Israel murmuró contra Dios una y otra vez. No porque su boca fueran rebeldes, no, sino porque en su mente dudaban de la fidelidad divina. Su falta de fe comenzó en lo invisible, pero terminó manifestándose en palabras que provocaron la ira del Señor. Por el contrario, Jesús, cuando fue tentado en el desierto, respondió con palabras de vida. No porque simplemente supiera citar la Escritura, sino porque su mente estaba firmemente anclada en la verdad. La diferencia no fue solo en lo que dijeron, sino en lo que creían. La boca solo reveló la batalla interna. Cuando no sometemos nuestros pensamientos a Dios, nos convertimos en esclavos de impulsos que creemos controlar, pero que en realidad nos controlan a nosotros. Lo que creemos que es simplemente una reacción, muchas veces es una respuesta automática de una mente que no ha sido renovada. Decimos cosas sin pensar, pero en realidad sí pensamos. Solo que lo hicimos antes, durante días o incluso años. Reaccionamos con ira porque cultivamos pensamientos de injusticia. Hablamos con amargura porque meditamos en las heridas no sanadas. Nos defendemos con sarcasmo porque llevamos años alimentando la inseguridad. Por eso, Dios quiere sanar la raíz, no la rama. La transformación verdadera no se logra con esfuerzo humano. No se trata de técnicas para hablar mejor o frases para recordar en momentos de tensión. Se trata de una entrega radical del pensamiento a la voluntad de Dios. Por eso, Pablo declara en Filipenses 4:8 una lista de lo que debe ocupar nuestra mente. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. En esto pensad. No dice que repitas palabra mágica ni que memorices discurso perfecto. Dice que pienses diferente, porque si piensas en lo puro, hablarás con pureza. Si meditas en lo justo, responderás con justicia. Si alimentas tu mente con la verdad, no tendrás espacio para la mentira. La boca no es el problema es que hemos normalizado pensamientos tóxicos. Hemos permitido que nuestra mente sea el terreno fértil de la crítica, el juicio, el desánimo y la duda.
Y luego nos sorprendemos cuando nuestras palabras hieren, destruyen o alejan. Pero la palabra de Dios no deja lugar a excusa. Nos llama a ser responsables de lo que permitimos que habite en nuestra mente. En Proverbios 4:23 leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en la cultura hebrea, el corazón es también la mente, la sede del pensamiento. Guardar tu corazón es cuidar lo que dejas entrar en tu mente, porque lo que entra eventualmente saldrá. Lo que siembras en tu interior, cosecharás en tus palabras. Dios no nos llama a ser perfectos en nuestra forma de hablar, pero sí nos llama a ser responsables espiritualmente. No podemos usar la excusa de la ira, del estrés o del cansancio para justificar palabras que no reflejan a Cristo. Porque la vida del creyente no está definida por el impulso, sino por el fruto del Espíritu. Y uno de esos frutos es el dominio propio. Gálatas 5:22-23 nos lo recuerda claramente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. No se trata de una personalidad fuerte o débil, se trata de una vida rendida. Cuando comienzas a trabajar en tu mente, el cambio se vuelve evidente. Las personas notan que ya no reaccionas como antes. Tu lengua ya no es rápida para juzgar, ni tus palabras un reflejo de tus heridas. En su lugar hay sabiduría, hay templanza, hay claridad. Y eso no viene de ti. Viene de Dios obrando en lo más profundo. Viene del tiempo que pasas a solas con Él, del espacio que le das para moldear tu interior, de la obediencia silenciosa que forma carácter en lo secreto. Dios no te está pidiendo que seas un experto en oratoria. Te está pidiendo que le entregues tus pensamientos, que le permitas renovar tu forma de pensar, que le abras las puertas de tu mente para que su verdad desplace la mentira. Porque solo cuando Él reina en tu mente, tu boca se convierte en instrumento de su gloria. En Isaías 54, el profeta declara algo poderoso. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dios no solo transforma tu lengua, te enseña a escuchar, a pensar, a discernir. Esa es la obra completa del Espíritu. No es un cambio de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Por eso, si hoy estás luchando con lo que dices, empieza por mirar lo que piensas. Si tus palabras son filosas, tal vez tus pensamientos están llenos de espinas. Si lo que sale de tu boca trae oscuridad, tal vez has estado meditando en cosas que no vienen de Dios. Pero no estás solo, Dios está listo para enseñarte. No con condenación, sino con gracia. Él quiere mostrarte cómo dominar tu mente para que tus palabras ya no destruyan, sino que sanen. No será inmediato, pero será real. Porque todo lo que Dios transforma, lo hace desde la raíz. ¿Estás listo para permitirle comenzar esa transformación hoy? Cuando Dios creó el universo, no lo hizo con las manos. No necesitó herramientas, ni esfuerzo físico, ni intervención de criaturas celestiales. El principio de todo comenzó con su voz. En el Génesis está escrito: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Cada palabra que salió de su boca trajo existencia, orden y propósito. Desde el inicio la Escritura revela que la palabra no es un simple sonido, es un canal de poder. En la boca hay autoridad. En la boca hay vida o muerte. En la boca hay creación o destrucción. Lo que se dice transforma el entorno, tanto espiritual como físico. Y si eso es así con Dios, también lo es con el ser humano, hecho a su imagen. La lengua fue diseñada con propósito, no es un adorno. Tiene función espiritual, Proverbios 18:21. Lo confirma con claridad. La muerte y la vida
están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No se trata de un símbolo, se trata de una ley espiritual. Cada palabra pronunciada sale con una semilla invisible que germina en los oídos, en las emociones, en la atmósfera y produce frutos según su naturaleza. Palabras de fe, aliento, verdad y dirección generan vida, sanidad y restauración. Palabras de queja, juicio, maldición o mentira abren puertas al caos, al temor y a la división. La lengua, por tanto, no solo debe controlarse, debe ser consagrada. A lo largo de las Escrituras, Dios revela que presta atención a lo que el ser humano dice. En Números 14:28, el Señor respondió a la incredulidad del pueblo con una declaración contundente. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Las palabras del pueblo fueron su sentencia. Su murmuración les costó la entrada a la tierra prometida. No fueron las circunstancias externas las que determinaron su destino. Fue lo que dijeron, porque lo que dijeron reveló en qué creían. La boca, una vez más, evidenció lo que habitaba en el corazón. La lengua no es un instrumento neutral, es una espada. Y como toda espada puede usarse para defender o para herir. El apóstol Santiago, al escribir a los creyentes, dedicó un extenso pasaje a la lengua. En el capítulo 3 de su epístola, advierte que aunque es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas. Compara la lengua con un timón que guía todo el barco o una chispa que incendia todo un bosque. Y declara con severidad: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Santiago 3:6. Esta comparación no es exagerada, es una advertencia inspirada por el Espíritu Santo, porque una palabra puede levantar un pueblo y otra puede destruir una familia. Una frase mal dicha puede desencadenar una guerra. Una calumnia puede arruinar una reputación. Una maldición puede abrir una puerta espiritual que no se cierra fácilmente. Por eso, quien controla su lengua demuestra que ha sido verdaderamente transformado. Jesús también reveló el peso eterno de las palabras. En Mateo 12:36-37 dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este pasaje expone una verdad que no se puede ignorar. Las palabras tienen un eco eterno. No se pierden, no desaparecen con el viento. Son registradas, pesadas y consideradas. Y si cada palabra será juzgada, no hay espacio para la ligereza. Las palabras ociosas, vacías, imprudentes o perversas tienen consecuencias. No solo reflejan el estado del alma, sino que afectan el juicio espiritual. Dios no ignora lo que decimos, porque nuestras palabras son evidencia de lo que creemos. En los Salmos el rey David reconocía esta realidad y por eso oraba: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141:3. No pedía el control de sus acciones, sino el control de sus palabras, porque entendía que una lengua sin custodia podía llevarlo a la ruina. En el mismo espíritu, Proverbios 13:3 afirma: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. No es una metáfora, es una advertencia espiritual. La boca sin control expone el alma al desastre. Por eso, el dominio de la lengua no es opcional para quien desea vivir bajo la voluntad de Dios. Es una necesidad urgente. En múltiples pasajes la Escritura resalta que no solo lo que se dice es importante, sino también cómo se dice. Efesios 4:29 instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena
para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto no significa hablar siempre en tono suave, ni evitar toda confrontación, sino alinear cada palabra con el propósito del reino. Si lo que se dice no edifica, si no aporta gracia, si no transforma para bien, entonces es mejor no decirlo. Hablar con sabiduría es hablar bajo la influencia del Espíritu Santo. La lengua no debe ser instrumento de queja, juicio ni destrucción, sino canal de bendición, corrección santa y dirección divina. Dios también nos muestra que nuestras palabras tienen autoridad cuando están alineadas con su voluntad. El profeta Elías, en Primera de Reyes 17, declaró que no llovería sino por su palabra. Y así fue. No porque Elías tuviera poder en sí mismo, sino porque hablaba lo que Dios le decía que hablara. Esa es la diferencia entre una lengua carnal y una lengua espiritual. Una repite lo que siente, la otra declara lo que Dios ha dicho. Una provoca confusión, la otra establece orden. Una abre puertas a la duda, la otra activa promesas. Cuando el creyente aprende a someter su lengua al Espíritu Santo, su palabra se vuelve eficaz. No porque tenga elocuencia, sino porque tiene respaldo del cielo. El mismo principio se encuentra en el Nuevo Testamento. Jesús enseñó a sus discípulos que podían hablar con autoridad espiritual. En Marcos 11:23 dijo: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esta promesa no es un permiso para hablar caprichosamente, sino una revelación del poder de la fe expresada verbalmente. Hablar con fe mueve montañas. Hablar con incredulidad las levanta. Por eso, las palabras que salen de nuestra boca deben ser cultivadas desde un corazón firme, no desde una emoción momentánea. Los líderes espirituales del Antiguo Testamento entendían el peso de sus palabras. Moisés, al golpear la roca, en lugar de hablarle como Dios le había ordenado, no santificó al Señor delante del pueblo. Por esa razón, se le prohibió entrar a la tierra prometida, Números 20:12. Un acto de desobediencia verbal, una alteración en la manera de expresar la instrucción divina, tuvo consecuencias eternas. Dios no ignora cómo hablamos cuando representamos su nombre. Si hablamos sin temor reverente, si usamos palabras fuera de su voluntad, deshonramos su santidad. La lengua, cuando representa al cielo, debe ser consagrada con celo. También hay consecuencias colectivas cuando el pueblo de Dios habla sin discernimiento. En el libro de Jeremías, el Señor confronta a los falsos profetas que decían paz, paz, cuando no había paz. Declaraban cosas que Dios no había dicho, y sus palabras confundían al pueblo. El juicio vino no solo por la idolatría, sino por la corrupción verbal de aquellos que hablaban en nombre de Dios sin haber oído su voz. En Jeremías 23:16 se lee: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. El peligro no está solo en la mentira descarada, sino en hablar con apariencia de verdad lo que Dios no ha autorizado. En tiempos de dificultad, el poder de la lengua se vuelve aún más evidente. Quien habla desde la fe sostiene a los demás. Quien habla desde el temor contagia desesperación. En el libro de Josué, antes de conquistar Jericó, el pueblo recibió una instrucción clara: no hablar durante la marcha alrededor de la ciudad. Solo al final podrían gritar. Ese silencio no era una estrategia militar, era un acto espiritual. Dios estaba enseñándoles que el momento de hablar debe ser guiado por obediencia, no por emoción. Porque una palabra mal dicha podía debilitar la fe colectiva.
Dios sabe que la lengua sin dirección puede abortar una victoria prometida. Cuando Cristo enfrentó al enemigo en el desierto, no discutió ni explicó. Habló la palabra, 3 veces respondió con las Escrituras, no improvisó, no razonó desde lo humano, declaró lo que estaba escrito. Su boca estaba alineada con el cielo. Y por eso el enemigo no pudo resistir. La lengua, cuando está llena de la palabra, es una espada afilada. No hiere sin propósito, no corta por emoción, ejecuta justicia espiritual. Y esa autoridad no es exclusiva de Jesús. Es un modelo para todo creyente que desea vivir en victoria. La boca se convierte en un arma espiritual solo cuando se alimenta del pensamiento renovado por Dios. La Biblia no propone el silencio absoluto como solución. Lo que enseña es el uso santo del habla. En Proverbios 25:11 se nos dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. No todas las palabras son oportunas, pero las que lo son tienen belleza, tienen impacto, tienen poder. Por eso el creyente no debe hablar por impulso, sino por discernimiento. La lengua debe ser santificada, no para ser censurada, sino para ser usada con precisión espiritual. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, lo primero que tocó fue la lengua. Hechos 2:4 declara: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La llenura del Espíritu se manifestó en el habla, porque cuando el corazón se llena de Dios, la boca se convierte en canal de lo divino. Las palabras ya no nacen del alma, sino del Espíritu. Y cuando eso sucede, la atmósfera cambia. Los corazones son tocados. Las cadenas se rompen. Hablar como Dios desea no es solo una habilidad, es una evidencia de madurez espiritual. Quien ha sido transformado por dentro, inevitablemente se expresa con un lenguaje distinto. No superficialmente religioso, sino lleno de verdad, de sabiduría y de dirección. La lengua es un termómetro del alma, y Dios lo sabe. Por eso la disciplina del habla no puede separarse de la vida espiritual. Es parte esencial del caminar con Él. En un mundo saturado de opiniones, justificaciones y palabras apresuradas, el silencio ha perdido su valor espiritual. Callar no es popular, se interpreta como debilidad, indiferencia o derrota. Sin embargo, las Escrituras revelan que el silencio es una manifestación profunda de obediencia, dominio propio y sabiduría celestial. En múltiples pasajes, Dios muestra que hay momentos donde hablar interrumpe lo que Él está haciendo. Y callar permite que su voluntad se cumpla sin interferencias humanas. La boca que sabe cuándo cerrarse es la que ha aprendido a escuchar primero al cielo. Jesús, ante el juicio que definiría su destino terrenal, se enfrentó a acusaciones, burlas y provocaciones. Sin embargo, en Mateo 27, 12 a 14, se nos dice que cuando lo acusaban los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato mismo se maravillaba de que no abriera la boca para defenderse. Este silencio no fue pasividad, fue obediencia. En Isaías 53, 7, ya se había profetizado que el Mesías sería llevado al matadero como cordero y que enmudecería sin abrir su boca. Ese silencio fue un acto de rendición absoluta a la voluntad del Padre. No fue cobardía, fue poder contenido. Porque hablar sin dirección divina es vaciar la autoridad, pero callar en el espíritu es ejercer el control total del alma. El ser humano, movido por el ego, reacciona ante cada palabra que lo hiere. Busca tener la última palabra, defender su honor, explicar sus intenciones, justificar sus acciones. Pero en el reino de Dios muchas veces el que calla es el que vence. No por debilidad, sino por discernimiento. Porque el silencio,
Cuando es guiado por el Espíritu, desactiva la provocación, desarma al adversario y demuestra que la confianza está puesta en el juicio de Dios, no en la aprobación humana. En Eclesiastés 3:7 se afirma que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. No todos los silencios son sabios, pero hay silencios que son ordenados por Dios. El sabio no es el que siempre habla con claridad, sino el que sabe cuándo su voz estorba la intervención divina. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel se encontraba frente al Mar Rojo y la amenaza del ejército egipcio se acercaba, comenzaron a murmurar. Pero Moisés les respondió con una instrucción precisa: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. La tranquilidad a la que se refiere el texto no es emocional, sino verbal. La traducción literal sugiere que guarden silencio. Dios no necesitaba ayuda humana, ni oraciones desesperadas, ni gritos de pánico. Solo silencio. Porque en el silencio, el alma reconoce que la victoria no se obtiene con palabras, sino con la intervención soberana del Altísimo. En la formación espiritual, el silencio es una herramienta de refinamiento. En Proverbios 17, 27 a 28 se declara que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El dominio de la lengua no solo se manifiesta en lo que se dice, sino también en lo que se decide no decir. Quien ha aprendido a callar cuando la carne quiere hablar, ha conquistado una dimensión de madurez espiritual que pocos alcanzan. Porque no hay mayor señal de fortaleza interior que el control absoluto sobre la necesidad de expresarse cuando el espíritu indica silencio. Dios no necesita defensores que hablen en su nombre sin dirección. En ocasiones el celo mal guiado lleva a muchos a hablar cuando deberían observar. Moisés, al ver al pueblo de Israel adorando al becerro de oro, actuó con indignación. Pero en otro momento, al enfrentar la murmuración de los israelitas en el desierto, se dejó llevar por la frustración y habló con dureza. En Números 20, Dios le dijo que hablara a la roca para que diera agua, pero él la golpeó y habló con ira al pueblo. Esa falta de control en su expresión le costó entrar en la tierra prometida. No fue su acción física solamente lo que fue juzgado, sino lo que dijo y cómo lo dijo. No supo callar cuando debía y no supo hablar como Dios mandó. En el silencio que no se respeta, puede perderse una promesa. El salmista, en una profunda reflexión de humildad, escribió: puse guarda a mi boca mientras el impío estuvo delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Salmo 39, 1 a 2. Aquí no se presenta un silencio perfecto, sino uno intencional. Un hombre que comprende que sus palabras, aun siendo buenas, pueden ser malinterpretadas si el entorno no está alineado con Dios. Callar no significa ausencia de verdad, sino discernimiento del tiempo. Incluso la verdad, cuando se dice fuera del momento correcto, puede ser causa de tropiezo. En la vida espiritual muchos se apresuran a enseñar, aconsejar o corregir, sin haber orado primero, sin haber escuchado a Dios. La lengua es más rápida que el entendimiento. Por eso Santiago 1:19 exhorta: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esta no es solo una fórmula para la convivencia, es una clave de revelación para el crecimiento espiritual. Oír más que hablar es reconocer que hay sabiduría que solo llega en el silencio. Y hablar menos
Es evitar que la carne interrumpa lo que el Espíritu desea edificar. El mismo Jesús, cuando enseñaba sobre la oración, no llamó a la elocuencia ni a la repetición, sino al secreto. En Mateo 6:6 enseñó que la verdadera oración ocurre en lo oculto, a puerta cerrada, en el lugar donde las palabras no necesitan adornos y el corazón se presenta sin máscaras. En ese lugar incluso el silencio se convierte en oración, porque Dios no necesita palabras humanas para entender el alma. Él pesa las intenciones, conoce los pensamientos, discierne lo que no se ha dicho. Por eso el creyente que aprende a estar en silencio delante de Dios experimenta una comunión más profunda. Allí no hay frases memorizadas, solo entrega. El silencio se vuelve santuario. La historia de Job es otro ejemplo revelador. Después de largos discursos de sus amigos y después de expresar su propio dolor con palabras, Job fue confrontado por Dios. Y ante la majestad divina, su única respuesta fue callar. En Job 44:5 dijo: He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Este acto no fue cobardía ni derrota. Fue adoración. Fue reverencia ante la verdad absoluta de Dios. Callar ante Dios es rendirse. Y esa rendición abre el camino para la restauración. En momentos de conflicto, el impulso humano es reaccionar con palabra, defenderse, explicarse, justificar su punto. Pero la palabra muestra que muchas veces es mejor no responder. En Proverbios 26:4-5 se presentan 2 verdades aparentemente contradictorias. No respondas al necio según su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Esto revela que el discernimiento es indispensable. No hay una única forma de actuar. A veces hay que responder, otras veces hay que guardar silencio. La clave no está en la regla, sino en la dirección divina. Solo el Espíritu puede mostrar cuándo hablar y cuándo callar. Y el creyente debe aprender a escucharlo antes de abrir la boca. El poder del silencio también se manifiesta en la intercesión. En Isaías 30:15 se declara: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Aquí, la salvación no se presenta como fruto de una acción violenta, ni de un clamor estruendoso, sino de un reposo profundo. La quietud no es inactividad, es alineación con Dios. Es confiar tanto en su soberanía que no se necesita explicar ni forzar. Es entender que el silencio también puede ser una forma de guerra espiritual, donde el alma se somete a la dirección divina y no actúa hasta que Él ordene. El silencio también guarda el corazón del juicio. En momentos donde la tentación de criticar o murmurar es fuerte, callar es una forma de santidad. No se trata de indiferencia, sino de respeto por el mover de Dios en la vida de otros. En Santiago 4:11 se nos exhorta: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y en Romanos 14:4 Pablo pregunta: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Cada palabra dicha fuera del amor y la verdad mancha el corazón. Por eso, callar en momentos donde la crítica se disfraza de discernimiento es proteger la pureza del alma. El silencio puede ser escudo contra la tentación de hablar desde el orgullo o la amargura. En el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes entraban al lugar santísimo, no había espacio para palabras. El sonido de las campanillas en sus vestiduras indicaba que seguían con vida, pero no era su voz lo que llenaba el lugar. Era la presencia de Dios. Allí el silencio no era ausencia, era plenitud. Y esa misma experiencia está disponible para todo creyente
que decide entrar en el secreto de Dios con reverencia. Callar no es vaciarse, es llenarse de lo eterno. Cuando se aprende a guardar silencio, se descubre que la mayoría de los conflictos se resuelven antes de hablar. La mente se aclara, el alma se apacigua y el espíritu tiene espacio para guiar. Las palabras no son rechazadas, pero son refinadas antes de salir. Se convierten en instrumentos de edificación, no en reacciones de impulsividad. Y esa disciplina solo se forma en el tiempo secreto, en la búsqueda sincera de la voluntad de Dios. No, es una habilidad natural, es una obra del Espíritu. El silencio no es ausencia de voz, es presencia de sabiduría. Es una señal de madurez, un acto de obediencia, una muestra de fe. Quien calla cuando el Espíritu guía, habla con más autoridad cuando finalmente abre la boca. Y quien habla sin haber aprendido a callar se convierte en ruido sin fruto. Dios está buscando una generación que no solo sepa predicar, cantar o enseñar, sino que también sepa guardar silencio en el momento indicado. Porque el dominio propio no se manifiesta solo en lo que se dice, sino en lo que se decide no decir. Y ese es uno de los secretos más profundos del reino. Desde el principio el enemigo ha entendido un principio que muchos creyentes aún no han dominado. Las palabras no solo comunican, también crean, abren y activan. Satanás no necesita gritar para actuar, solo necesita que el hombre hable fuera del orden de Dios. Porque cuando el ser humano pierde control sobre su boca, el adversario gana territorio. La lengua que no ha sido consagrada se convierte en acceso abierto al caos espiritual. Lo que se dice con ligereza, con enojo o desde la carne, no queda sin efecto. Tiene consecuencias que a menudo trascienden lo que los ojos pueden ver. En el Edén, la estrategia del enemigo no fue atacar físicamente a Eva, fue entablar una conversación. En Génesis 3, la serpiente comenzó con una pregunta que parecía inocente: ¿con qué Dios os ha dicho? Esa pregunta desencadenó un diálogo, y ese diálogo provocó una declaración errónea. Eva respondió añadiendo algo que Dios no había dicho, y en ese momento la mentira encontró una grieta. Las palabras fuera de verdad establecieron una atmósfera de confusión. El enemigo no entró por la fuerza, entró por una frase mal dirigida, por una palabra que no fue afirmada en lo que Dios había establecido. Así opera hasta el día de hoy. No necesita gritar para que el caos comience. Solo necesita que uno hable sin cobertura divina. Las palabras que se dicen en el enojo, las que salen como reacción sin pasar por el filtro del espíritu, las que nacen del miedo, del rencor o de la ansiedad, todas ellas tienen un peso que trasciende el momento. No son simples explosiones emocionales, sus decretos espirituales. En Efesios 4, 26 a 27, Pablo escribe: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y es significativo que esa advertencia aparezca justo antes de que se hable del tipo de palabras que deben salir de la boca. Porque el enojo sin dominio se convierte en puerta abierta. Y cuando la lengua se deja arrastrar por la ira, ya no edifica, destruye. Lo que se habla en ese estado no es inocente. Es arma que el enemigo toma para acusar, dividir, desordenar. La Biblia habla del acusador de los hermanos, de aquel que día y noche lleva denuncias delante del trono. Pero muchas veces esas acusaciones nacen de lo que el mismo pueblo de Dios ha dicho. Cuando se murmura contra un hermano, cuando se critica a un siervo, cuando se cuestiona la dirección de Dios con palabras teñidas de desconfianza, el enemigo recoge esas frases como herramientas legales. No necesita inventar mentiras.
Se vale de lo que los mismos creyentes pronuncian para establecer argumentos en el ámbito espiritual. Por eso en Números 12, cuando María y Aarón hablaron contra Moisés, el juicio de Dios vino inmediatamente. No porque Moisés necesitara defensa, sino porque sus palabras abrieron una brecha que el enemigo estaba listo para aprovechar. El poder de lo que se declara no se limita al conflicto interpersonal, se extiende a la propia vida. Proverbios 6:2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Cada vez que se confiesa derrota, ruina, fracaso o enfermedad sin la dirección de Dios, se está sembrando una semilla que puede arraigarse más de lo que se imagina. No se trata de positivismo hueco ni de negar la realidad. Se trata de entender que la boca tiene poder de atar o liberar. Y cuando se habla sin fe, se firma un acuerdo con el temor. Job mismo lo reconoció después de pasar por su crisis. En Job 3:25 dijo: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Lo que temía fue lo que confesó. Lo que confesó fue lo que atrajo. No porque tuviera poder en sí mismo, sino porque dejó de alinear su boca con la verdad de Dios. Y esa desalineación le dio terreno al enemigo para operar. No fue castigo, fue consecuencia de la falta de vigilancia en la mente y la lengua. Cuando el pueblo de Israel fue enviado a reconocer la tierra prometida, 12 hombres regresaron con un informe. 10 de ellos hablaron desde el miedo. Dijeron que no podrían vencer, que eran como langostas, que los gigantes los destruirían. Esas palabras contagiaron al pueblo. La incredulidad se multiplicó. Y Dios respondió con firmeza: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Números 14:27. Porque lo que dijeron no fue solo cobardía, fue pecado. Fue una declaración de derrota en el campo espiritual, antes de que siquiera comenzara la batalla física. El enemigo no tuvo que pelear, solo escuchó y esperó. Las palabras del pueblo lo hicieron por él. Por eso Santiago compara la lengua con el timón de un barco. No importa el tamaño de la embarcación ni la fuerza del viento, es el timón el que determina el rumbo. Y ese timón puede llevar a puerto seguro o directo al naufragio. Las palabras no solo describen, también dirigen. En el mundo espiritual lo que se dice tiene fuerza de semilla y velocidad de flecha. Se lanza y no siempre se puede recuperar. Lo dicho en un segundo puede haber una grieta que tarde años en cerrarse. Lo declarado sin temor de Dios puede construir fortalezas mentales que después son difíciles de derribar. En el ámbito familiar, la lengua descontrolada puede sembrar división donde antes había unidad. En el matrimonio, una palabra cargada de resentimiento puede instalar una raíz de amargura. En los hijos, una frase sin sabiduría puede marcar la identidad por años. Y lo más trágico es que muchas veces se habla sin medir, sin pensar, sin orar. La boca se convierte en reflejo de heridas internas no sanadas. Pero el enemigo no se conmueve por las heridas. Él se activa por el desorden. Y si la lengua habla desde el desorden del alma, él encuentra terreno fértil para operar. No se puede edificar un altar con palabras que no han pasado por el fuego del Espíritu. No se puede esperar bendición cuando se ha maldecido con la misma boca. Santiago 3:10 lo dice claramente. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No se puede ser canal de vida y de muerte al mismo tiempo. El enemigo no necesita muchas puertas, solo una. Solo una frase fuera de lugar. Solo una confesión que niegue lo que Dios ha dicho. Solo una crítica disfrazada de consejo. Solo una queja repetida en voz alta. Por eso la vigilancia espiritual no comienza con las manos, sino con los labios.
En momentos de presión, de injusticia o de confusión, es cuando más se necesita dominio sobre lo que se dice. Porque en esos momentos el enemigo se agazapa, esperando una palabra de desconfianza, una declaración de derrota, una expresión de ira que lo autorice a moverse. En Mateo 12:34 Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Pero esa abundancia no siempre es santa. Si lo que llena el corazón es amargura, dolor o rebelión, eso será lo que saldrá. Y cuando sale, no desaparece, produce, impacta, marca, se vuelve argumento en manos del acusador. Hay un orden espiritual que Dios ha establecido. Y ese orden se activa por medio de la obediencia, no solo en acciones, sino en palabra. Cuando el creyente declara lo que Dios ha dicho, cuando habla conforme a la Escritura, cuando usa su boca para bendecir, interceder, edificar y reprender con sabiduría, entonces el enemigo no encuentra entrada. Pero cuando se habla sin oración, sin palabras, sin temor de Dios, se cae en el error de colaborar, sin saberlo, con las tinieblas, no por maldad, sino por falta de discernimiento. La lengua que no ha sido sometida al Espíritu Santo se convierte en un instrumento impredecible. Puede bendecir en la mañana y maldecir en la noche. Puede predicar con fuego un día y destruir con murmuración al siguiente. Puede declarar promesas en la iglesia y repetir dudas en casa. Y en ese vaivén el enemigo se infiltra, porque su arma favorita es la confusión. Y no hay mayor confusión que una boca que no se define. La que habla sin filtro espiritual, sin dirección de lo alto, sin conciencia del peso eterno de cada palabra. El apóstol Pedro, lleno de buenas intenciones, reprendió a Jesús cuando él anunció su muerte. Dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16:22. Pero Jesús lo reprendió con severidad. Quítate de delante de mí, Satanás. No porque Pedro fuera endemoniado, sino porque sus palabras, aunque bien intencionadas, estaban alineadas con un plan que no era el de Dios. Jesús discernió que detrás de esa frase había una interferencia espiritual y la trató con autoridad, porque entendía que lo que se habla sin dirección puede convertirse en tropiezo, aún viniendo de alguien cercano. Por eso el silencio no es siempre señal de ignorancia. A veces es protección espiritual. El Espíritu Santo no solo enseña cuándo hablar, sino también cuándo callar. Porque hay momentos donde cualquier palabra sería aprovechada por el enemigo para crear división, para sembrar duda, para alimentar el conflicto. Y Dios, en su sabiduría, instruye al creyente a guardar sus palabras, no por miedo, sino por reverencia. El enemigo no tiene acceso ilimitado, pero sí puede moverse donde hay desorden. Y cuando la lengua no ha sido disciplinada, se convierte en una fuente inagotable de caos. Por eso, el creyente debe orar como David. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Porque el que vigila su boca cierra puertas, y el que deja que su boca hable sin control, las abre sin saberlo. El descontrol de la boca no se corrige en los labios, sino en la raíz invisible que alimenta cada palabra, la mente. Lo que se repite en silencio dentro del pensamiento termina expresándose con fuerza cuando la presión llega. No es suficiente callar por disciplina externa. El verdadero dominio comienza cuando se transforma el contenido interno que impulsa la lengua. Y esa transformación solo ocurre mediante la renovación de la mente por la palabra de Dios. Romanos 12:2 establece con claridad: no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No es una sugerencia, es un llamado urgente a abandonar el molde del pensamiento humano para abrazar el pensamiento divino. Porque solo cuando la mente es rediseñada por la Escritura, la boca comienza a alinearse con el cielo. El entendimiento renovado no nace de ideas positivas, sino de la verdad revelada por Dios. Y esa verdad no cambia con la cultura ni con las emociones. Permanece, confronta y libera. David lo comprendía, por eso oró. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. La boca peca cuando la mente no está llena de verdad. El alma tropieza cuando no ha memorizado lo que Dios ha dicho. Y esa falta de contenido espiritual se manifiesta como una lengua apresurada, impulsiva, sin freno. Pero cuando el pensamiento está saturado de escritura, el lenguaje cambia, los impulsos ceden y el espíritu toma control. No se trata de repetir versículos como fórmulas, sino de absorber su poder hasta que moldeen la forma de pensar. En Filipenses 4:8, Pablo da una instrucción que es clave para este proceso. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. La mente no se vacía por voluntad, se llena por enfoque. Lo que se contempla con frecuencia se convierte en fundamento. Y lo que domina los pensamientos inevitablemente dará forma a las palabras. Por eso es urgente disciplinar el pensamiento, no con fuerza humana, sino con la espada del Espíritu. Porque es la palabra la que divide, discierne, limpia y estructura. Hebreos 4:12 lo confirma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo ella puede separar lo que viene de la carne de lo que nace del Espíritu. Y cuando esa separación ocurre, la mente se aclara, la boca se somete y el alma respira en orden. El entrenamiento no es automático, pero es posible. Y quienes se someten a ese proceso comienzan a hablar con sabiduría, con poder, con gracia, porque ya no hablan desde el alma confundida, sino desde la mente rendida. Cuando la mente se llena de voces y la lengua se desborda con facilidad, la oración se convierte en el único lugar seguro donde todo se filtra, se ordena y se transforma. No es el acto de hablar con Dios lo que limpia, sino la intimidad que se genera en ese encuentro. Porque en la oración el alma se rinde, la mente se aquieta y la boca aprende a callar para escuchar lo eterno. Allí no hay espacio para reacciones impulsivas ni para palabras huecas. Todo se somete a su presencia y lo que no soporta su luz es purificado. David entendía este principio, por eso en el Salmo 19:14 clamó con sinceridad: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. No pidió bendición sobre sus palabras, pidió que fueran aceptables delante de Dios, porque sabía que la oración no era solo pedir, era ajustar. Y si el corazón se alinea en lo secreto, la lengua se corrige en lo público. La oración no es solo una vía de comunicación, es un altar de transformación. Cuando el creyente ora desde lo profundo, el Espíritu Santo comienza a mostrar lo que está contaminado. Los pensamientos incorrectos son expuestos, los patrones mentales son desarmados y los impulsos carnales pierden fuerza. En ese ambiente sagrado, el que está herido se sana, el que está confundido se aclara y el que estaba a punto de hablar desde la carne se llena de dominio propio. En Filipenses 4:6-7, Pablo enseña que la ansiedad se disuelve cuando se ora con acción de gracias y que como consecuencia la paz de Dios guarda los corazones y los pensamientos. Esa paz actúa como un filtro. Lo que antes presionaba para salir con desesperación,
ahora es detenido, refinado y redirigido. La oración verdadera no da permiso a la lengua para desahogarse sin dirección. La somete, la guía y la disciplina. El que ora con sinceridad termina hablando con sabiduría, porque al pasar tiempo delante del trono, lo que se expresa después lleva el aroma de lo celestial. En Lucas 6:45, Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el corazón que ora sin cesar es un corazón que se limpia continuamente. Por eso, la oración no es un recurso ocasional, es una práctica constante que previene errores que comienzan en la mente y se materializan en la lengua. El fuego del altar no solo quema lo impuro, también afina lo que debe permanecer. La lengua del que ora se convierte en instrumento de bendición. Y su pensamiento, entrenado en la intimidad con Dios, se vuelve firme, estable y coherente. Allí, en lo secreto, se gana la batalla que afuera parece imposible de controlar. Allí se aprende a pensar lo correcto y a hablar lo que da vida. Cuando Dios decide transformar una vida, no empieza por lo externo, sino por lo invisible. No redirige primero los pasos, sino los pensamientos. No reforma el sonido de las palabras, sino la intención detrás de ellas. El proceso de aprender a controlar la boca y la mente no es simplemente un acto de voluntad. Es una manifestación profunda de haber sido tocado por el Espíritu Santo. Porque el dominio propio no es el esfuerzo del que intenta parecer espiritual, sino el fruto del que ha sido regenerado por dentro. El control de la lengua y de los pensamientos no es el resultado de un proceso técnico o de un método humano. Es el resultado de una comunión viva, constante y reverente con Dios. Cuando su presencia se convierte en el centro de la vida, cada palabra y cada pensamiento pasan a tener un peso eterno. Ya no se habla para desahogarse, se habla con propósito. Ya no se piensa según la lógica del mundo, sino bajo la perspectiva del reino. Porque el que ha sido redimido no solo cambia lo que dice, cambia desde dónde lo dice. Y es en ese nivel donde ocurre la verdadera transformación. Porque una mente controlada por Dios no solo evita el pecado, se convierte en fuente de sabiduría, en canal de revelación, en habitación de paz. Y una boca bajo su dominio no solo evita herir, sino que comienza a sanar, a restaurar, a edificar. No es solo el silencio lo que glorifica a Dios, ni solo la palabra bien dicha. Es el corazón que, sometido a su voluntad, escoge callar o hablar por obediencia y no por impulso. Hay un momento en la vida espiritual en el que Dios ya no está interesado en corregir frases, sino en habitar completamente en el interior. Porque si Él reina en la mente y gobierna la lengua, entonces puede confiar a esa persona palabras que no son suyas, pensamientos que vienen del cielo, instrucciones que transforman atmósferas. Y cuando ese nivel de rendición se alcanza, la vida deja de ser una lucha constante por no equivocarse y se convierte en un testimonio continuo de que Cristo vive en uno. No se trata de aparentar calma o hablar con suavidad. Se trata de reflejar a Cristo en cada pensamiento, en cada frase, en cada reacción. Porque cuando su voz es más fuerte que la nuestra, entonces nuestras palabras tienen poder para cambiar realidades. No por el volumen, sino por la autoridad que viene de haber estado con Él.
Y ese es el verdadero objetivo, no solo aprender a callar o hablar con sabiduría, sino vivir de tal manera que cada pensamiento y cada palabra sean un reflejo puro de que Dios realmente gobierna por completo. Allí comienza la victoria, allí empieza el verdadero dominio propio. Allí se revela el carácter de los que han sido formados en el secreto de su presencia.